Muy buenas tardes a todos, queridos señores, señoras. Sean todos muy bienvenidos una vez más. Estamos en la tercera tarde de este seminario de 3 tardes, no de 3 días, de 3 tardes o 3 noches del Principio Divino. Estuvimos compartiendo el primer día sobre la introducción a estos contenidos, los principios de la creación, el primer día. Después, el segundo día estuvimos compartiendo sobre la caída del hombre y sobre la misión del Mesías. Y hoy, último día, vamos a compartir sobre los paralelos de la historia y la segunda venida del Mesías. Entonces, la idea que ustedes estén escuchando este seminario es para abrir la mente sobre temas nuevos o puntos de vista diferentes y puedan así cuestionarse, pensar, escudriñar, como dice la Biblia, la Escritura, para encontrar la verdad, ¿no? Esta conferencia que están escuchando es para escudriñar, para juzgar, para opinar, para descubrir si realmente estos contenidos que ustedes han visto tienen una base lógica o no. Entonces, no es para aceptar esto inmediatamente como la verdad absoluta, sino que aquí hay una propuesta sobre Dios, sobre la providencia divina, sobre la salvación, y ahora vamos a ver algo que está relacionado con la historia y con la segunda venida del Mesías. Entonces, una vez que escuchan esto, lo ideal sería que pudieran ver los videos de nuevo, conectarse con sus contactos que los invitaron al seminario y poder juntos hacer un estudio más detallado, más profundo, porque este libro que ustedes ven acá, El Principio Divino, tiene muchos temas para estudiar, y cada conferencia es muy profunda, tiene mucha Biblia, tiene mucho contenido. Entonces es importante que no se queden con esto solamente. Hay que estudiar, hay que continuar estudiando. Entonces, vamos a compartir ahora sobre los paralelos de la historia. Una conferencia muy rica en contenido, ya que aquí en esta conferencia, en este tópico, lo que se trata de demostrar es que la historia completa, desde el momento que cayó Adán y Eva, la historia que se formó después, fue guiada por Dios para preparar un fundamento para enviar al Mesías. El Mesías viene para poder corregir la historia humana que se estableció con Adán y Eva caídos, la historia del mal. Fíjense ustedes que el primer hijo de Adán y Eva, Caín, mató a Abel. Es decir, la primera familia humana no fue un buen ejemplo, nuestros primeros padres. Hubo un asesinato y después de Caín y Abel continuaron multiplicándose los hijos y la maldad pobló la tierra. Hubo un diluvio. Es decir, hubo un momento en que la humanidad cayó en tal grado de degradación moral, espiritual, que la Biblia menciona que hubo un diluvio inclusive. Entonces, la forma de poder corregir esto, Dios, que es un ser espiritual, obró a través de la historia para preparar un fundamento. Esto significa que Dios trabajó a través de la historia para crear una base sobre la cual mandar a su Hijo unigénito que pudiera arreglar, salvar, restaurar a esta humanidad caída. Este es el Mesías, pero para poder mandar al Mesías, Dios necesita generar un fundamento. Entonces, los paralelos históricos providenciales, paralelos, significa que hay periodos que son semejantes, y este fenómeno se da porque cuando Dios comienza una historia providencial y hay un fracaso en esa historia providencial, Dios tiene que volver a repetir las mismas circunstancias, pero tal vez en un grado mayor, pero son semejantes. Y cuando este segundo vuelve a cometer el error, Dios tiene que volver a repetir las condiciones históricas para mandar al Mesías que son semejantes al anterior y al anterior. Y este fenómeno no es algo inventado por el principio divino, esto es algo histórico. Los historiadores
han encontrado este fenómeno en la historia, especialmente Arnold Toynbee, era un historiador que descubrió que hay similitudes en la historia, a pesar de que los personajes son diferentes, pero a través de la historia, ciertos personajes son muy semejantes y la historia que rodeó ese periodo es muy semejante a la anterior. Entonces, tiene un significado esto. El significado es que Dios, cada vez que hay un fracaso, vuelve a repetir las condiciones para poder mandar al Mesías. No existe otra razón a no ser preparar un fundamento para poder enviar al Mesías. Entonces, la historia, a través del principio divino, esta historia providencial está compuesta por 6 bloques históricos que ustedes ven acá, comenzando con el pueblo de Israel cuando es esclavo en Egipto, que dura 400 años, luego cuando Israel sale de Egipto y hasta que se liberan y se establecen como una nación libre, 400 años, luego establecen un reino, 120 años, luego ese reino de Israel se divide en el norte y en el sur, dura 400 años, luego son cautivos, son llevados a Babilonia, después son liberados, y luego viene un periodo luego que aparece Malaquías como el último profeta, que amonesta al pueblo de Israel una vez que vuelve del cautiverio, y comienza lo que se llama lo que se llama la preparación para el Mesías, que dura 400 años desde que se aparece Malaquías hasta la llegada del Mesías, son 400 años. Es decir, hay 6 periodos de la historia. Y nosotros vimos ayer que si la historia providencial tiene el único objetivo de recibir al Mesías, y Jesús vino hace 2000 años atrás y no fue recibido, significa que todo este fundamento que Dios estableció, dificilísimo, con muchas figuras centrales aquí en el medio, con muchas situaciones, muchas circunstancias, se perdió y por lo tanto debe repetirse. Y aquí está el fenómeno, aquí está, digamos, la grandiosidad de esta conferencia, porque descubrimos que aquí se establece un fundamento semejante al anterior, aquí comenzando con Jesús, aquí a través del cristianismo, aquí a través del judaísmo, y vean ustedes las fechas providenciales semejantes. Esto lo vamos a ir estudiando. Eso es lo que vamos a compartir ahora, cómo cada era providencial tuvo eh, situaciones semejantes a la era posterior. Los jueces, los patriarcas, el Reino Unido cristiano, el reino dividido cristiano, el cautiverio en Babilonia, el cautiverio papal, la preparación para el Mesías, la preparación para la segunda venida. Esto es lo que vamos a estudiar. Y los años, fíjense ustedes en los años, 400 años, aquí 390, es decir, una diferencia muy insignificante en relación a la cantidad de años que estamos hablando, 2000 años de diferencia, con una diferencia en años de cada bloque relativamente pequeño. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar con el objetivo de entender, en primer lugar, el propósito de la historia, cuál es la finalidad de la historia, ya dijimos que es para preparar el fundamento para el Mesías, y al mismo tiempo descubrir en qué época estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es nuestra época? ¿Qué relación tiene esta época, este momento contemporáneo con la venida del Mesías? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a comenzar desglosando cada uno de estos bloques y comparándolos de la siguiente forma, para que ustedes vean cómo son tan semejantes. Aquí no podemos abordar todos los detalles porque es demasiado, pero más o menos para que ustedes puedan darse cuenta la similitud extraordinaria que existe entre cada bloque con una separación de 2000 años de historia. Aquí comenzó el judaísmo con la entrada de Jacob con sus 12 hijos y 70 miembros de la familia a Egipto en una época de mucha hambruna. José ya había entrado antes, había sido vendido por sus hermanos, fue victorioso en Egipto y consiguió un alto cargo, además, como administrador, como contador, fue muy victorioso dentro de Egipto, de tal forma que cuando llega Jacob, su padre, con sus hermanos, es bien recibido y el pueblo de Israel se establece en Egipto.
Debido a que los judíos, los israelitas se multiplicaron rápidamente, ellos comenzaron a sufrir la esclavitud del propio pueblo que los acogió. Entonces, para mantenerse ellos conectados con Dios, con la tradición, practicaban una ofrenda el día sábado, respetaban el día sábado como sagrado. Ellos ofrecían sacrificio de animales, el animal representaba una ofrenda de su propio cuerpo, de su propio espíritu, y era partido por la mitad y ofrecido en una fogata, y practicaban la circuncisión porque se entendía que el pecado había entrado a través de las partes sexuales. Entonces, el rito de la circuncisión era una forma de purificar el linaje. Y luego, este bloque de la historia que duró 400 años, después de los 400 años, ellos son liberados, sacados afuera por Moisés, y ya saliendo de Egipto a Canaán, ellos se rigen por la ley mosaica. Es decir, Moisés establece la ley mosaica como digamos, los mandamientos que ellos respetan, que ellos siguen para poder continuar siendo preparados por Dios para establecer una nación. Vamos a saltar ahora 2000 años después. ¿Cómo fue este periodo también que comenzó exactamente igual? Acá comenzó con el judaísmo, aquí comenzó con el cristianismo. Esto comenzó con Jesús. El cristianismo comenzó con Jesús, con sus 12 apóstoles y 70 discípulos. Vean ustedes la semejanza. Acá los sacrificios eran de animales, acá los sacrificios, cuando los cristianos comenzaron a testificar, eran perseguidos, y el sacrificio eran ellos mismos, eran mártires en esta gran, tremenda persecución romana sobre los cristianos. Ellos también practicaban el sábado en aquella época, y para separarse del pecado, los cristianos practicaban la comunión y el bautismo. Luego, en el año 392, el cristianismo finalmente es victorioso y es reconocido en Roma como la religión del Estado. Entonces hay una liberación para practicar la fe. Aquí hay una liberación una vez que los israelitas salen de Egipto. Y el libro que rige a los cristianos en esta nueva era es el Nuevo Testamento. Vean ustedes aquí la similitud. Este duró 400 años, esto duró 392 años. Luego, vamos arriba, una vez que los israelitas salen de Egipto, ellos comienzan a organizarse a través de jueces para poder organizar el pueblo de Israel que estaba, imagínense ustedes, caminando en el desierto con muchos problemas, hay que administrar todas las situaciones que se vienen dando. Entonces, se establecen 12 jueces, los cuales, estos 12 jueces tienen la autoridad de profeta, de sumo sacerdote y de rey sobre el linaje que corresponde. El linaje de Judá tenía un rey, un juez, el linaje de Benjamín. Cada uno de los 12 hijos de Jacob fue representado por un juez. Y el sistema que se estableció, el sistema económico, era un sistema feudal. Todo el mundo trabajaba para la comunidad, se dividía el producto y se vivía en cierta forma tranquilo. Y el centro donde ellos practicaban su vida espiritual era un tabernáculo ambulante que ellos construían en el desierto. Veamos nosotros cómo fue este periodo una vez que el cristianismo fue reconocido como la religión del Estado. Se establecen patriarcas que tenían la posición, no eran papas, eran patriarcas que de la misma forma que los jueces, tenían la autoridad de profetas, sumos sacerdotes y como reyes de su clan. Y el sistema también en la Edad Media era el sistema feudal centralizado en las iglesias. Vean ustedes la similitud. Esto, si ustedes suman aquí 400, 400 da 800, aquí 392 más 400 da 800, es decir, vamos casi parejo y estamos hablando de 2000 años de diferencia. Una vez que se establecen los jueces y el pueblo de Israel arriba se organiza, entonces se unifica las 12 familias que tenían 12 jueces, ahora se organizan para poder tener un solo rey que pueda gobernar sobre todo el pueblo de Israel. Y esto sucede cuando el profeta Samuel unge al rey Saúl como rey de todos los israelitas. Entonces ya no hay jueces, sino que hay un solo rey, y hay obviamente profetas, hay sumo sacerdote y hay un rey, un solo rey.
Luego, acá en el Reino Unido cristiano, una vez que el cristianismo se organiza con los patriarcas, se abren iglesias en diferentes partes, se centraliza la religión a través de un papa también, el cual es canonizado, no canonizado, sino que es bendecido como papa, disculpen, como rey, el rey Carlomagno, que es el primer rey cristiano. Es colocado en el trono como rey cristiano de todos los cristianos por un papa. Vean ustedes aquí la similitud. El profeta Samuel unge al rey Saúl como rey de todos los israelitas, y aquí Carlomagno, el emperador cristiano, es ungido como rey por el Papa León III. Vean ustedes la semejanza. Una vez que el reino se establece, lo que se esperaba era que en esta oportunidad, en este momento de la historia, donde el Reino Unido de Israel gozaba de poder y de prestigio, recuerden aquí que luego del rey Saúl viene David y Salomón. La Biblia dice que venía gente de otros imperios para escuchar la sabiduría de Salomón, para ver la grandeza del pueblo de Israel en esa época. Es decir, el pueblo de Israel en esta oportunidad, cuando el reino estaba unificado, gozaba de mucho prestigio. Entonces, esta época era una época muy propicia para la llegada del Mesías. Es decir, Jesús debería haber nacido en esta época, cuando el reino estaba unido. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El reino fue dividido debido a diferentes pecados que cometieron los reyes, diferentes situaciones lamentables que cometieron los reyes, especialmente comenzando por el rey Saúl, que fue desobediente a Dios y permitió que las tradiciones de, de los países que ellos iban gobernando introdujeran su propia teología, sus propias creencias dentro del pueblo de Israel, terminando finalmente de contaminar al propio pueblo de Israel. Finalmente, el pueblo de Israel se contaminó tanto que la lujuria y todo tipo de aberraciones comenzó a ser practicado inclusive dentro del templo. Es decir, el reino tuvo que ser dividido, Dios tuvo que permitir que el reino se dividiera para evitar que se destruyera. Algunas veces cuando se divide se separa lo malo de lo menos malo. Entonces el reino de Israel queda dividido como un reino que es el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel tenía 10 tribus y el reino de Judá tenía 2 tribus. El reino dividido, acá en el reino cristiano surgió lo mismo: corrupción, peleas entre el papa y el rey. El rey quería tener dominio sobre la feligresía cristiana, el papa también quería tener el dominio, no quería que le cobraran impuestos, querían tener su propia autoridad, y comienza un conflicto tremendo entre el rey, aquí con los reyes, ¿no? Entonces el reino cristiano se divide y se entra en conflicto. Lo mismo, se divide entonces el reino cristiano en el reino de Francia y en el reino de Roma, debido a la corrupción y la decadencia. Cuando el reino está dividido, se espera que la gente reflexione, se arrepienta, clame a Dios para volver otra vez a tener ese espíritu de unidad, de patriotismo, de tierra elegida, de pueblo elegido, para volver otra vez a su estado original, porque el pueblo de Israel sabía su valor como pueblo elegido de Dios. Sin embargo, no fue así, no hubo arrepentimiento, y Dios tuvo que permitir que otros imperios invadieran al pueblo elegido, mirando acá arriba al cautiverio en Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén y se lleva cautivo a todos los príncipes y a todos los líderes en el año 538 a.C. Por lo tanto, los israelitas son despojados de su tierra y llevados a Babilonia. 70 años estuvieron ellos cautivos, exiliados de su propia tierra. Luego el rey Ciro de Persia, 70 años después de ellos estar exiliados, invade Babilonia
y libera a los israelitas. Entonces los israelitas hacen su retorno a casa y ese periodo de retorno demora 140 años. En total, el cautiverio desde que fueron sacados de su tierra hasta el retorno, 210 años. Fíjense acá con el conflicto que había entre el Papa y el Rey, no hay arrepentimiento, no hay sentido de unidad entre el Papa y el Rey. Podemos decir que el Papa representaba la espiritualidad, el Rey representaba la parte material, el cuerpo y el espíritu unidos, no se unieron ellos, y finalmente el papado que estaba en Roma, centralizado en Roma, es llevado a Francia. Entonces, debido al conflicto entre el rey francés Felipe V y el Papa Bonifacio VIII, se da inicio al proceso de cautiverio del papado desde Roma a Aviñón, Francia. 68 años estuvieron cautivos. Vean ustedes aquí la semejanza. Este periodo, como está escrito aquí abajo, es un periodo que los historiadores llaman el segundo cautiverio de Babilonia, que fue semejante al que hubo 2000 años atrás. Es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque el objetivo de la historia es siempre preparar un fundamento para enviar al Mesías. Por eso las circunstancias históricas se van repitiendo. Luego los papas, entonces, después de un periodo de tiempo, hay mucho conflicto. Este es un tema que ustedes pueden estudiarlo por sí mismos. Está en Internet, pueden buscar toda la información que quieran sobre este periodo, el conflicto entre la iglesia y los reyes. Finalmente, cuando aparece Martín Lutero en el año 1517, entonces finalmente hay una ruptura de la Iglesia Católica y se establece una nueva etapa. Por fin, entonces la Iglesia, no la Iglesia, sino que la gente tiene acceso a la Biblia y comienza una etapa diferente. Vamos a ver primero arriba qué sucede. Acá arriba, en el 1530, aparece Malaquías. Con Malaquías comienza una nueva etapa de preparación para la llegada de Jesús. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento que deben tener unos 2 o 3 hojas, el libro de Malaquías, muy cortito. Pero Malaquías fue muy fuerte, muy enfático en amonestar al pueblo de Israel para el arrepentimiento. Hablando fuerte, ¿no? Que el día de Jehová será grande y terrible, llegará pronto el día de Jehová. Los pecadores, dice, van a ser quemados como paja. Es decir, las últimas palabras de un profeta de ese calibre fue Malaquías. Y es el último libro del Antiguo Testamento. A partir de Malaquías, 1530 años antes de Jesús, hay este nuevo comienzo de la historia como una preparación para la llegada del Mesías. 400 años después de Malaquías aparece Jesús. En este periodo de la preparación para la llegada de Jesús, después de Malaquías, bueno, hay una reforma espiritual, hay actos externos de fe, hay ofrendas, la gente está realmente muy entusiasmada para rápido conectarse con el Mesías, ¿no? Realmente hay un hambre espiritual, una sed espiritual de que la llegada del Mesías se produzca rápido. Las tribulaciones que tenían en esta época era por persecuciones militares, ¿no? Por la influencia de otros imperios como Persia, Grecia, Egipto, Siria, Roma. Ellos sufrían diferentes tipos de persecuciones, ¿no? Los judíos en esta época. ¿Qué pasó en este periodo después de Martín Lutero? Vean la semejanza. Malaquías, el último reformador, el último profeta, y aquí aparece Martín Lutero para marcar un antes y un después en cuanto al conocimiento de la Biblia, de la fe, porque aquí comienza el protestantismo. Hay una reforma religiosa importante con Martín Lutero. La Biblia se comienza a traducir en otros idiomas, la gente tiene acceso a la palabra por sí mismo, comienza a entender la verdad y comienza un periodo de mucha efervescencia espiritual en esa época, de testimonios masivos por todas partes. Y en esta época, a diferencia de la época anterior, con los actos externos de fe de ofrenda, la gente hacía ofrenda en la época posterior a Jesús, ofrecían animales. En esta época, la demostración interna era la oración en las palabras de Jesús.
demostración interna de fe, demostración interna, ¿no? Una vida de servicio a Dios interna. Y las tribulaciones que los cristianos pasaron en esta época, en la preparación para la segunda venida posterior a Martín Lutero, la mayor influencia que enfrentaron fue las ideologías, ¿no? Hubo lo que se llamó el iluminismo y un pensamiento que se rebelaba contra la doctrina cristiana, inclusive que adoptó una postura atea. Hubieron muchos filósofos que establecieron diferentes filosofías ateas. Entonces los cristianos, en este periodo de preparación para la segunda venida del Mesías, tenían que luchar contra estas influencias ateas. Entonces las tribulaciones eran internas. Entonces vamos aquí a analizar estos dos periodos. Vamos a analizar la semejanza de estos dos periodos porque desde que entró Jacob a Egipto hasta que llegó el Mesías, Jesús, hubieron todos estos bloques de periodos históricos, sumando un total de 1930 años. Si la historia se repite otra vez, esto nos da una pauta, una guía para darnos cuenta en esta época cuándo el Mesías debería aparecer en la tierra. Pero vamos a analizar esto. Vamos a analizar este periodo de la historia. Déjenme aquí acomodar bien. Esto. Este periodo vamos a analizar. Vean ustedes, en esta época, no miren este de abajo, este lo vamos a ver separadamente. Vean este de arriba, donde dice Malaquías. ¿Qué preparación hubo para la llegada del Mesías? Fíjense qué extraordinario esto. Las cosas que sucedieron en este periodo para la llegada del Mesías. Antes de Jesús hubo una preparación histórica tremenda, tremenda en esta área del mapa. Por ejemplo, existía una biblioteca que se llamaba la Biblioteca de Alejandría, donde se reunían todos los conocimientos que pasaban por ahí. Había una biblioteca romana en el siglo III antes de Cristo. Habían carreteras en Roma que conectaban, todos los caminos llegaban al centro de Roma y al mismo tiempo todos los caminos conectaban al resto de los lugares, países, saliendo de Roma. Todo estaba conectado con una infraestructura muy, muy compleja. Habían anfiteatros, es decir, el lugar estaba preparado para proclamar la verdad, el Evangelio, todo estaba preparado. Las embarcaciones que tenía Roma eran extraordinarias. Vean aquí, el territorio de Roma era tremendo, pasaba para África, esta parte verde, es decir, tenía una influencia tremenda. Las religiones mundiales eran básicamente, se dieron en aquella época. Tenemos acá, por ejemplo, Buda había aparecido 500 años atrás y había dejado este conocimiento del budismo. El conocimiento del budismo 500 años atrás era sobre la no violencia. Buda habló sobre hacer lo mejor de sí para ayudar a los demás, evitar dañar a los demás. Sócrates, 470 años atrás, hablaba sobre razonamiento, sobre lógica, sobre metafísica. Confucio, 552 años atrás, son casi contemporáneos todos, en China, la India, China. Confucio de China hablaba sobre la piedad filial, ligada al respeto a los antepasados, a la familia, a los mayores, sobre la conducta, tener realmente disciplina en la conducta, en hacer cada cosa con nobleza. La lengua que se hablaba en esa época era el latín. Aún los judíos tenían que saber latín. Si querían tener un diálogo comercial con otros países, necesitaban hablar el latín. En esta época es el inglés, en esa época era el latín. La influencia que tenía Roma, por lo tanto, era extraordinaria. Entonces, la preparación que había para recibir al Mesías aquí en Israel era inmensa. Si Israel hubiera recibido a Jesús en esta época, y Jesús hubiera mandado discípulos para testificar la verdad, la salvación completa
al mundo entero, ellos hubieran ido, ciertamente, como lo hizo Pablo. Pablo fue con Pedro, fueron a Roma a dar testimonio. Pedro estuvo preso en Roma, pero aquí habrían ido con la bendición de Jesús, como embajadores para hablar con el emperador. Y luego Jesús podría ir para transmitir la verdad al emperador. Y de Roma podría haberse llevado la verdad al resto del mundo. Entonces, la salvación completa de la humanidad habría sucedido en aquella época. Sin embargo, Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado y todo este fundamento se perdió. El budismo siguió su camino, el confucianismo siguió su camino, Confucio siguió su camino y Roma fue destruida. Roma fue destruida en 80 años posterior a la crucifixión de Jesús. Desapareció. Israel también, como nación, hubo un éxodo de judíos, fue destruida. Todo el fundamento judío que se había establecido en esa época fue demolido. Se perdió el fundamento. Por lo tanto, Dios tiene que volver a reconstruir todo de nuevo, como acabamos de ver acá, y comenzar de nuevo, y ahora estamos en esta época. Nuevamente nosotros estamos en esta época esperando la llegada del Mesías. Veamos nosotros cómo estamos ahora posicionados acá en este periodo. Aquí. Entonces, en esta época, comenzando con la reforma religiosa de Martín Lutero, comienza una evangelización masiva, con la Biblia ahora pudiendo leerse en varios idiomas, no solamente en latín, toda la gente teniendo acceso a la verdad, comienza una evangelización masiva en el mundo, y se rompe la tenebrosidad de las épocas medievales, viene el Renacimiento, es decir, se le comienza a dar importancia al ser humano como un ser individual, con capacidad de pensamiento, con capacidad de razonar. Se comienza a valorar la dignidad humana. Antes no existía esa dignidad humana. Ahora sí, hay movimientos misionarios por el mundo entero para evangelizar. La comunicación comienza a mejorar, las tecnologías, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces estamos en esta época, en una época donde podemos decir, está todo preparado para recibir al Señor de la segunda venida. Y entonces aquí tenemos que analizar sobre cómo vendrá el Señor de la segunda venida. Vamos a estudiar en la próxima conferencia cómo será la venida del Mesías. Pero primero vamos a aclarar acá las fechas. Entonces, Dios se demoró para enviar a Jesús 1930 años. Luego aparece el Mesías. El Mesías fue crucificado y Dios tiene que repetir la historia de nuevo para mandar al Mesías. Si uno suma desde el año 0 de la era cristiana, adicionando los 400 años, desde 1517, dan 1917 años. Vean ustedes la diferencia de 13 años. Y esto lo pueden estudiar perfectamente cada uno. Cualquiera que vea esto lo puede estudiar. Esto es historia. ¿Por qué se parecen tanto las eras? Porque Dios ha estado trabajando a través de la historia para mandar al Mesías. Entonces el Mesías debería haber llegado o debería haber aparecido entre 1930 y 1917 en este mundo. Ahora lo que nos interesa saber es cómo sucedió eso, porque estamos hablando del pasado, estamos hablando de 1917, 1930. ¿Cuál fue o de qué forma sucedió esta venida? ¿Cómo se dio? Algunos cristianos dicen que la segunda venida ya se dio en el Espíritu Santo. Es decir, cuando la gente recibe al Señor en el Espíritu, ahí se produjo la segunda venida. Es decir, no va a suceder una segunda venida literal del Mesías viniendo desde las nubes del cielo o como sea. Y hay varias vertientes, varios diferentes tipos de interpretación. Eso lo vamos a estudiar acá. Vamos a estudiar en la próxima conferencia cómo debería suceder esto, cuándo, ya sabemos el cuándo. El cuándo sería entre 1930 y 1917, siguiendo este cálculo acá. ¿Y dónde? Eso lo vamos a ver. Y esto es la próxima conferencia.
Entonces vamos a ver ahora la segunda venida del Mesías, un tema pero tremendamente controversial porque realmente todos los cristianos, desde que Jesús fue crucificado, hemos estado esperando la segunda venida del Mesías. Y además, Jesús prometió que iba a venir también. Jesús lo dijo. Jesús prometió que iba a venir. Lo dijo muy claramente. Jesús dijo en Apocalipsis 22:12, que es el último libro del Nuevo Testamento, Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Es decir, quedó clarísimo que el Mesías vendría pronto. En Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, poquito antes de Jesús ser crucificado, habló esto con la gente. Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús realmente quiso decir, mi venida es inminente, pronto voy a llegar, prepárense. Entonces nadie está inventando esto. Realmente, a partir de la crucifixión de Jesús, todos hemos estado esperando esta venida del Señor. La segunda venida es, por lo tanto, para los cristianos, para la gente que cree en Jesús, es la esperanza tan anhelada. Por ejemplo, vemos en Tesalonicenses 4:15, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si yo creo en el Señor, si yo mantengo mi fe en el Señor, tengo esperanza de que voy a resucitar cuando venga el Señor, porque Él lo prometió. Entonces, la venida del Señor representa la esperanza del pueblo cristiano. También en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tengan por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hay una promesa de restauración. Si yo creo en el Señor, voy a ser restaurado, voy a ser salvado, voy a ser cambiado de esta forma pecaminosa a otra diferente. Entonces hay esperanza con la venida del Mesías. Todos estamos esperando la venida del Mesías. ¿Cuándo, cómo y dónde sucederá esto entonces? ¿Se puede saber cuándo será la segunda venida? Nosotros lo acabamos de ver, pero vamos aquí a aclarar un punto porque da la impresión de que no se puede saber realmente el momento cuando venga el Mesías, porque está en la Biblia, está escrito en la Biblia, dice en Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo Dios lo sabe. Sin embargo, al mismo tiempo, quedó claro, Jesús dijo que sí es posible que Dios revele los acontecimientos importantes de la providencia. No Jesús, sino que la Biblia menciona, ¿no? La Biblia menciona la posibilidad de que tú puedas saber también el día y la hora cuando el Señor venga. En Amos 3:7, por ejemplo, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto está clarísimo. Siempre que hubo un momento importante en la historia de la providencia, Dios lo reveló, pero no a todos. Ejemplos donde Dios reveló eventos importantes de su providencia. Por ejemplo, el diluvio universal fue anunciado a Noé. Y Noé estuvo hablando y hablando con la gente sobre el día del diluvio y no le creyeron hasta el último día. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue anunciado también a Abraham y Abraham también testificó sobre el día que vendría debido al pecado de Sodoma y Gomorra. Dios lo anunció. Poco antes del nacimiento de Jesús, fíjense aquí para hacer un paralelismo con la época en que nos encontramos, poco antes del nacimiento de Jesús, Dios lo anunció también a los que estaban en la luz, a los que estaban orando, a los que estaban realmente conectados con este gran acontecimiento que iría a suceder. María y José supieron, la familia de Zacarías supo, los 3 reyes magos también supieron, fueron guiados por una estrella hacia Belén para encontrarse con el niño
que recién había nacido, el profeta Simón, la profetisa Ana, los pastores, todas estas personas que estaban conectadas en la luz, conectadas, recibieron la señal de que el Mesías estaba llegando. Entonces, ciertamente, para la segunda venida, Dios lo revelará a aquellos que están en la luz, aquellos que están preparados, como muy bien está explicado acá en Mateo 25, 1-13, la parábola de las vírgenes prudentes que fueron a esperar al Señor. 5 vírgenes prudentes llevaron aceite para que no les faltara, ¿no? Para encender sus lámparas. Y otras 5 imprudentes no llevaron nada, llevaron su lámpara nomás. Cuando se les acabó el aceite, tuvieron que ir a buscar aceite y quedaron solamente las prudentes que tenían aceite. Y en ese periodo en que estas 5 imprudentes se fueron, llegó el Señor y ellas entraron junto con el Señor. Eso significa que aquellos que están atentos, que no se distraen con nada, que están conectados con la espiritualidad, con esta tremenda evento providencial que va a suceder, van a recibir de alguna forma la señal del cielo para cuando suceda este fenómeno de la segunda venida. Y continúa diciendo, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces debemos ser como las vírgenes prudentes que están velando. Si velamos, si estamos siempre atentos, ciertamente el Señor va a revelarnos el momento de la venida del Mesías. Entonces nosotros tuvimos la conferencia recién sobre cuándo la segunda venida del Mesías debería ser entre 1917 y 1930 de esta era. Entre esa época, esos años, 17 y 1930, algún fenómeno extraordinario debe haber ocurrido. Pero la Biblia dice que el Mesías viene en las nubes del cielo. Vamos a entender esto, a qué se refiere. Porque si el Mesías debería haber llegado entre el 17 y el 30, ¿por qué no vi nada en el cielo? Porque la Biblia dice que Cristo vendrá en las nubes del cielo, rodeado de ángeles, y que los cielos se abrirán y una serie de fenómenos. Vamos a estudiar si eso es literal o simbólico. Ya tenemos la fecha, entonces ahora vamos a ver si se puede saber cómo será la segunda venida. Vamos a ver qué significa desde las nubes del cielo, porque la Biblia dice lo siguiente, para la segunda venida del Mesías. En Marcos 13:26 dice Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13:26. Está diciendo nubes del cielo. Está ahí escrito. Y dice, he aquí, en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Es decir, viene realmente, si yo leo esto literalmente, vienen las nubes. No hay duda. ¿Qué significa entonces? Muchos interpretan realmente esto de forma literal, que van a suceder en los últimos días este gran acontecimiento de Jesús viniendo en las nubes, con muchas señales y prodigios. Vamos a analizar esto, porque al mismo tiempo que la Biblia menciona que vienen las nubes, hay otros versículos que parece decir lo contrario, que nacerá en la carne. El mismo Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Apocalipsis 12:5 está diciendo que el Mesías nacerá de una mujer. Y luego dice en Lucas 17:24, el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero acá dice que viene con gran poder y gloria. ¿Cómo es entonces? Si viene del cielo con gran poder y gloria, ¿cómo es posible que diga que no viene con advertencia, silenciosamente? Y en Apocalipsis 12:5 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como el Mesías que viene en las nubes con poder y gloria, alguien se va a atrever a atacarlo, o hacerlo padecer, o hacerlo sufrir. Absolutamente, todo el mundo va a creer
y va a caer de rodillas al ver tremendo espectáculo en el cielo. Pero ¿por qué dice que primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación? Y además dice en Apocalipsis 12:5, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si bien en el cielo con tamaño espectáculo, hasta el más ateo, el más incrédulo, va a caer de rodillas para pedir perdón y pedir por la justicia del cielo, que el perdón y el abrazo de Jesús. Esto solamente se puede entender si nosotros conseguimos interpretar nubes. Veamos, si conseguimos entender qué significa nube, vamos a entender el significado de lo que Marcos está diciendo y Juan también en Apocalipsis. Dice, entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Para la primera venida se predijo una venida también en las nubes, ¿sabían ustedes? Para la venida de Jesús también había una profecía que decía que Jesús vendría en las nubes. Eso está en Daniel 7:13 del Antiguo Testamento. Daniel decía, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel estaba profetizando la venida de Cristo en las nubes del cielo. Sin embargo, Miqueas 5:1 dice lo contrario. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá, de Belén saldrá, el que será el Señor en Israel. Habían dos profecías y por lo tanto habían conflictos dentro del propio pueblo de Israel por estas interpretaciones. Porque en Israel también había un grupo que creía fielmente que el Mesías venía en las nubes del cielo porque Daniel lo estaba diciendo. Sin embargo, Jesús nació en la carne. Entonces vamos a entender por qué la Biblia utiliza la metáfora nube. ¿Qué es la nube? La nube es un agua evaporada, es agua que puede haber estado sucio, es agua que en la tierra puede estar contaminada con tierra sucia, pero cuando el sol la calienta, se evapora y lo que se evapora es agua pura. Entonces, nube significa gente purificada y agua significa gente caída. Esto está en la Biblia. Fíjense ustedes acá en Apocalipsis 17:15, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones y lenguas. Agua en la Biblia se refiere al pueblo, la muchedumbre. Y nubes, que es el resultado del agua que se evapora, significa gente que ha sido purificada, ha sido cambiada en su estado espiritual, está brillante. Entonces, vamos a interpretar lo que quiso decir acá Marcos 13:26, de esta forma. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con mucha gente preparada, arrepentida, con gran poder y gloria. Es decir, el Mesías vendrá rodeado de muchas personas purificadas, como nubes. Ahí sí se entiende entonces lo que quiso decir Marcos al referirse a la segunda venida como en las nubes del cielo. Por consiguiente, las nubes son un símbolo, no nubes del firmamento. Entonces, la segunda venida debería haber sucedido en la carne entre el año 1917 y 1930. ¿Se puede saber dónde será la segunda venida? Para los judíos, completamente Israel es el eterno pueblo que Dios preparó hace miles de años, más de 4.000 años, para recibir al Señor. Es Israel. Pero vamos a ver si Israel va a ser de nuevo el pueblo que Dios va a utilizar para mandar el Mesías. Veamos la parábola en la Biblia de los viñadores. Había un dueño de una viña que plantó una viña y la cercó de espinos para que se protegiera la viña. Luego este señor arrendó la viña para unos labradores, para que ellos pudieran producir fruto. Cuando llegó el tiempo de la cosecha,
el dueño de la viña mandó a sus siervos para cobrar la parte que le corresponde. Entonces los trabajadores dijeron, apoderémonos del fruto de la propiedad y matemos a estos siervos que mandó el Señor. Y mataron a uno y el dueño mandó a otro, mataron a otro y mataron a otro. Entonces el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo, porque tal vez lo van a respetar. Y cuando mandan al hijo, los labradores malvados dicen, matemos al heredero y nos quedamos con la propiedad. Entonces mataron al hijo. Es una analogía de Dios, los profetas que fueron matados una y otra vez y luego manda a su hijo y también es matado. Entonces Jesús le hace una pregunta a ellos mismos, dentro de este contexto de la parábola. Le dice, entonces, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos mismos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por lo tanto, Jesús endosó, por lo tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos a su tiempo. En Mateos 21, 33, 40. En otras palabras, el pueblo de Israel, cuando rechazó a Jesús como el Mesías y le llevó a la muerte, pierde la calificación de ser la nación elegida, donde el Mesías vendrá en la segunda venida. ¿Quién se tornó entonces en el nuevo pueblo de Israel? Como está escrito en la Biblia, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Entonces, ahora no se trata de ser del linaje directo de Abraham. Cualquier persona que confiesa que tiene fe en Cristo Señor ya se torna la tercera Israel. Somos la tercera Israel, los cristianos, la segunda Israel, disculpe, la segunda Israel. Entonces los cristianos son ahora, todos los cristianos, la segunda Israel, y por lo tanto el Mesías vendrá ciertamente a algún lugar donde la fe de esa gente sea extraordinaria, donde se destaque más. Eso lo vamos a ver enseguida. Según la Biblia, en Apocalipsis 7:2, hay una pequeña información que nos puede guiar hacia dónde el Mesías podría venir. Dice en Apocalipsis 7:2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El que tiene el sello del Dios vivo es el Mesías. Es el único que tiene el sello del Dios vivo. Y Juan en Apocalipsis dice que tuvo esta revelación, esta experiencia espiritual y vio este ángel de donde sale el sol. El sol siempre sale de oriente. El ángel que tenía el sello de Dios representa la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el Mesías, que debería aparecer entre 1917 y 1930, que debería nacer en la carne, tendría que nacer en un país oriental, porque la Biblia está diciendo que Cristo viene de donde sale el sol, pero vamos a ver Oriente. ¿Qué califica una nación para recibir al Mesías? Primero, debe tener un periodo de mucha lucha contra Satanás, contra el mal. De la misma forma como el pueblo de Israel luchó toda su historia contra el pecado. Fue superando muchas veces, cayendo, superando, cayendo. Entonces tenía una historia de mucha lucha con Satanás, con el pecado. Una nación que se sacrificó para Dios. Tiene que ser objeto del corazón de Dios. Los israelitas amaban a Dios. Dios formaba parte de su vida entera, desde la mañana hasta la tarde. Su vida estaba dirigida por Dios. Por lo tanto, esta nueva nación tiene que ser una nación que tiene a Dios como el centro de su vida. También una nación con un buen fundamento cristiano. No puede ser una nación que no crea en el Señor. Una nación atea, por ejemplo. Tiene que ser una nación profundamente cristiana. Y también que tenga profecías mesiánicas, porque Israel tuvo muchos profetas a lo largo de su historia que siempre estuvieron guiando, apuntando
la flecha hacia el objetivo que era prepararse para recibir al Mesías. Todos los profetas que aparecieron en Israel siempre hablaron lo mismo: amonestar al pueblo de Israel, unirse con Dios, obedecer a Dios, porque tenían la promesa de la venida del Señor, del Salvador. Este nuevo pueblo que se va a tornar el segundo Israel necesita tener todas estas condiciones. Entonces vamos a ver las naciones más importantes de Oriente. Tenemos tres naciones: China, Japón y Corea. China se descarta porque China tiene una ideología comunista y en esencia la ideología comunista tiene como base el materialismo ateo. El materialismo ateo significa que el ser humano es básicamente un ser biológico que no tiene espiritualidad. Entonces no creen en la espiritualidad del ser humano. Es un ser, es un animal social, como decía Marx. Niega la existencia de Dios. Absolutamente el marxismo le declaró la guerra a Dios. Que los marxistas decían que la religión era el opio, era la droga de la gente, que los dejaba locos, pensando en un mundo que nunca llegaba. Entonces, el marxismo, esta ideología, por lo tanto, descalifica a China como la nación donde el Mesías podría venir. Japón. Japón fue una nación totalitaria. Japón persiguió al cristianismo y en la actualidad Japón no es mayormente cristiana. Tiene otras religiones, otra ideología diferente. El cristianismo no es la religión central de Japón. Solamente queda Corea. Corea, que tiene una historia de más de 5.000 años. A Corea se le conocía como la nación de las personas con las vestiduras blancas, porque siempre ellos representaban la pureza del espíritu con ropa blanca. Nunca invadió en esos 4.000 años, 5.000 años de historia, nunca invadió otras naciones. Sin embargo, fue invadida muchas veces, de todas partes, pero nunca invadió. Vamos a ver algunas características de Corea para ver si se encaja con estos requisitos que necesita para recibir al Señor. Entonces descartamos China y Japón y nos quedamos con Corea. Corea, como ustedes ven acá, Corea, por lo tanto, se tornaría la candidata para que el Mesías apareciera en la tierra. Tenemos Corea del Norte, Corea del Sur, que se dividió en los años 50 con la Guerra de Corea, pero originalmente esto era un país unido. A Corea, aquí en la parte que ahora es Corea del Norte, en Pyongyang se le conocía la Jerusalén de Oriente, porque era un lugar tremendamente espiritual, lleno de revelaciones de Dios, por el cristianismo, practicando el cristianismo puro. Entonces Corea tiene una historia también basado en el número 40. Ustedes saben que la Biblia tiene muchas simbologías basadas en el número 40, mucha numerología, mejor dicho. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos en profundidad el principio divino. Desde el año 1905 al 45, Corea fue invadida por Japón. Se le fueron quitados sus derechos a los coreanos, el derecho a hablar la lengua coreana, el derecho a practicar el cristianismo, y tuvieron que adoptar otra religión, el shintoísmo u otra religión, o la adoración al emperador. Aún así, los coreanos clandestinamente practicaban su fe en el Señor, en Dios, en Cristo, y eran matados por causa de su fe. Es una nación de sacrificio, ¿no? Corea tuvo que pasar una tremenda separación aquí, donde el pueblo fue dividido en dos. Los coreanos son muy religiosos y espirituales, aman la paz. Corea nunca invadió a otra nación. Entonces, ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre quiere amar, siempre quiere abrazar. Corea tuvo esa misma actitud a lo largo de toda su historia. Y es una nación con una fuerte base cristiana. El cristianismo llegó en el siglo XVIII y rápidamente encontró tierra fértil en Corea. Entonces el cristianismo de Corea es un cristianismo fervoroso como no existe en otro lugar. A las 5 de la mañana, los cristianos coreanos están orando, clamando a Dios.
todos los coreanos cristianos están clamando y orando a Dios y tienen una pequeña sala de oración para orar a Dios, para que Dios bendiga Corea y bendiga su familia. Una nación con profecías mesiánicas. Corea desde muchos cientos de años ha tenido también profecías mesiánicas. Ellos esperan también a una figura mesiánica que es el hombre del camino verdadero. Y cuando llegó el cristianismo, después ellos adoptaron esto como que Cristo viene a guiarlos. Cristo es la encarnación de el hombre verdadero que estaban esperando. Y muchos cristianos coreanos han recibido la revelación de que Cristo va a nacer en Corea. Cristo va a nacer en Corea como un hombre, como un niño, primero un bebé, y va a trabajar para poder establecer un fundamento y restaurar la humanidad. Entonces, originalmente Adán debería haber establecido el reino de los cielos en la tierra, el primer Adán, ¿no? Nosotros vimos con la caída del hombre que Adán lamentablemente fracasó y esa misión fue traspasada para el segundo Adán, que fue Jesús. Jesús vino para restaurar a la humanidad que se multiplicó por el pecado de Adán y Eva. También fue crucificado a pesar de que Dios preparó un fundamento grande, poderoso como el pueblo de Israel. Debido a que fue crucificado, entonces estamos todavía esperando al tercer Adán, la segunda venida de Cristo, para que venga a establecer el reino que Dios quiso establecer en la tierra, que es un mundo aquí en la tierra de hombres y mujeres perfectos, hombres y mujeres que pueden vivir en alegría, en felicidad, como individuo, como familia, como sociedad, como nación, como mundo. Y realizar, por lo tanto, las tres grandes bendiciones en la tierra. Entonces podemos decir que el Mesías tiene la misión de no solo espiritual, sino que también de realizar las tres bendiciones, completar lo que Jesús faltó de completar porque lamentablemente no le creyeron, lo crucificaron, ser victorioso sobre el mal, mostrarnos el camino que debemos seguir para superar el mal, ser un modelo para todas las personas. El Mesías necesita mostrarnos el modelo. Por eso Jesús dijo muy claramente, si un ciego sigue a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Es decir, no existe la posibilidad de que nosotros por nosotros mismos alcancemos la perfección de nuestro carácter y nos tornemos familias bendecidas totalmente por Dios y saquemos nuestro pecado original. El Mesías tiene que mostrarnos el modelo, un modelo de familia centrada en Dios y unir a toda la gente religiosa en un esfuerzo para establecer juntos un reino de paz y crear una familia humana centrada en el amor divino. Eso es entonces la misión que tiene el Mesías, que tiene que aparecer aquí en la tierra. Pero hay una gran incógnita que va a quedar en su cabeza. Queridos señores y señoras, estoy hablando del pasado. Hagan ustedes sus cálculos. Entonces, ¿qué pasó entonces? Si Javier con esta conferencia está diciendo que el Mesías debería haber aparecido entre 1917, 1930, está hablando del pasado y que debería haber nacido en la carne, que no es en las nubes, y que es un pueblo el que va a recibir un pueblo, ok, Corea, acepto que es un pueblo cristiano preparado, lo acepto eso, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. Entonces la pregunta que surge es, ¿será el mismo Jesús? ¿Será que Jesús va a ser el mismo, va a renacer, va a volver otra vez a nacer como un hijo, como un niño, o va a aparecer de repente como un adulto por ahí caminando con ropas de antiguamente? ¿Será el mismo Jesús? Esto no lo vamos a tocar ahora, pero les voy a dejar la curiosidad para que después lo estudiemos con más detalle, porque nos pasamos a llevar mucho detalle. Dos cosas que dijo Jesús aquí en Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y luego en Apocalipsis 3,
12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Con eso les dejo, como se dice en algunos países, la pulguita atrás de la oreja, para que continuemos estudiando. ¿Será que va a ser Jesús o va a ser otra persona? Jesús lo dejó en clave, en código, esto, mi nombre nuevo. Entonces existe la posibilidad de que sea otra persona con la misma misión. Eso lo vamos a ver próximamente. Entonces, con eso, queridos amigos, amigas, estaríamos terminando el seminario, las conferencias, y esperamos que todos puedan continuar realmente estudiando con nosotros, ¿no? Analizando estos temas que son temas para desafiar, son temas para que a uno le choquen aquí en la cabeza y uno piense, wow, totalmente diferente lo que me está diciendo. Si alguien te está diciendo algo diferente, hay que prestarle atención, porque si te dice lo mismo, uno va a decir, ya lo sé, ya yo, la misma historia de siempre. Pero estamos desafiándolos a ustedes con cosas nuevas para que estudiemos y veamos si tiene lógica. Tenemos que ser como las vírgenes que están velando, porque puede ser que esto sea verdad y nos podemos perder algo demasiado importante para nuestra vida. Entonces los invitamos a todos, para que continuemos en contacto y podamos organizar tal vez un seminario un poco más largo, más detallado, y continuar profundizando este tema. Yo voy a parar ahora la grabación y continuamos conversando. Un momento.